Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a las personas organizadoras del evento por invitarme a participar y compartir con ustedes alrededor del tema de las tecnologías de la información y la comunicación y las personas mayores. El día de hoy compartiré algunos resultados de investigación y algunas sugerencias y algunas ideas para reflexionar y compartir sobre cómo podríamos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para potenciar procesos de envejecimiento saludable. Compartiré algunos resultados de investigación en Costa Rica en los últimos años. El tema que les quisiera compartir el día de hoy es tecnologías de la información y la comunicación como alternativas para estimular el rendimiento cognitivo y la participación social de personas mayores. Un primer elemento que es clave de abordar es qué es el envejecimiento saludable, qué entendemos por esta propuesta. Esta es una propuesta teórica y conceptual de la Organización Mundial de la Salud que nos dice, envejecer saludablemente es desarrollar y mantener nuestra habilidad funcional durante el mayor tiempo posible, de manera que podamos mantener el bienestar en la vejez, que podamos mantener nuestras capacidades internas, que además nuestras capacidades internas se correspondan con el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Y este estado de bienestar y este estado de funcionalidad tiene que ver con dos grandes apartados, las capacidades físicas, la salud biomédica y las capacidades mentales. Entonces, dentro del modelo del envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, se propone un concepto clave que es la capacidad funcional, la capacidad de mantenerme funcionando en interacción con mi medio ambiente de manera óptima, de manera eficaz, de manera efectiva durante la mayor cantidad de tiempo. Y entonces la capacidad funcional va a tener que ver con la capacidad intrínseca, es decir, las capacidades que como individuos hemos desarrollado a lo largo del ciclo vital, pero también va a tener que ver con la relación con nuestro entorno, con las características, oportunidades e insumos que nuestro entorno nos ofrece. En esta conjunción de mis capacidades internas y lo que el entorno me ofrece para desarrollarme de mejor manera, encontramos las TICs y su potencial para apoyar el envejecimiento saludable. Bueno, ¿cómo podrían las TIC apoyar el envejecimiento saludable? Primero, mediante procesos de aprendizaje para toda la vida. La evidencia científica nos dice que las personas que se mantienen aprendiendo durante toda la vida tienen más probabilidades de mantener alto funcionamiento cognitivo durante su proceso de vejez y durante la etapa de la vejez propiamente dicha. ¿Qué nos permiten las TICs en cuanto a mantenernos aprendiendo durante toda la vida? Bueno, tener procesos de aprendizaje más flexibles, que sean autorregulados, puede ser en escenarios formales o informales. Nos permite tener procesos de formación a distancia, recursos en línea y también nos permite realizar lo que nosotros llamamos actividades de la vida diaria o tareas prácticas de la vida diaria. Pagar mis recibos telefónicos, hacer transacciones bancarias, comprar en línea, informarme sobre mi salud, comprar medicamentos, estar al tanto de lo que sucede en mi expediente digital EDUS de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otras cosas. También nos permite el entrenamiento cognitivo propiamente dicho. La teoría y la investigación nos ha demostrado que hay una relación entre el uso de TICs en sí mismos y el desarrollo o mantenimiento de habilidades cognitivas. También tenemos intervenciones específicas como los juegos cognitivos y videojuegos en línea que permiten estimular y mantener las funciones cognitivas. Y finalmente tenemos el aporte que podrían hacer las TICs al mediar los procesos de interacción social. Pues nos facilitan, bueno, el escenario de pandemia ha puesto esto más que en evidencia,
facilitan las TICs, la comunicación, la socialización y la inclusión social de las personas mayores, facilitan el mantener conexiones familiares y sociales, el tener conductas prosociales y colaborativas, el que las personas mayores se unan a grupos de voluntariado, el que compartan experiencias con otras generaciones, con su misma generación, el que colaboren en iniciativas sociales y pues también permite las relaciones intergeneracionales en el seno de la familia, con hijos, nietas, bisnietos, o en otros escenarios más formales o más informales, donde el propósito es que compartan distintas generaciones. A pesar de todo este potencial que está documentado y que la investigación científica ha demostrado, las personas mayores en realidad siguen siendo uno de los grupos más excluidos en los temas de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en un estudio del PROSIC de la Universidad de Costa Rica, encontramos que los hogares en donde solo viven personas mayores de 65 años, en el 100% de esos hogares, únicamente el 18.6% tienen una computadora, el 27.4% tiene internet y el 70.4% posee un celular. Esta primera tabla y estos primeros datos del 2017 nos empiezan a dibujar un panorama de cuál es el acceso y uso que podrían tener estas personas, pero nos da una clave en cuanto a la tenencia y uso de celular. Es decir, por allí podrían iniciar o incursionar las intervenciones destinadas a esta población. Acá tenemos unos gráficos elaborados con base en la encuesta nacional de hogares del año pasado, en 2020, y en el gráfico de arriba vemos la tenencia de Internet, es decir, las personas que tienen mayores de 60 años, que tienen en sus casas Internet, ya sea por algún servicio de alguna de las proveedoras en Costa Rica. Si ustedes ven, lo primero que nos dice el gráfico es que las personas más jóvenes tienen mayor acceso, aquellas que están en el grupo de 60 a 69 años. Conforme aumenta la edad, disminuye el acceso. Vemos que el grupo de 90 a 97 años es el grupo con menor acceso a disfrutar de Internet. En el segundo gráfico observamos el uso de Internet. Y veamos que aquí estamos hablando de dos conceptos diferentes. Estamos hablando de acceso y de uso. Muchas veces las personas mayores tienen acceso, tienen los recursos en su casa, tienen la compu, tienen la tablet, tienen el celular, pero no los usan por una serie de barreras en el ambiente, por ejemplo, que no han tenido oportunidades para aprender a usarlos, que tienen una falta de familiaridad con cómo se usan y cuáles son las ventajas de este tipo de dispositivos, entre otras razones. Vemos entonces que respecto a la tenencia, el uso disminuye, ¿verdad? De las personas que tienen acceso a Internet, un porcentaje significativamente menor es quienes hacen uso de esa posibilidad. Vemos igual que la mayor cantidad de usuarios está ubicado en el grupo de menor edad, pero sin embargo, si ustedes comparan las barras del gráfico anterior y el gráfico de uso, vemos como en todos los segmentos de edad, respecto a la tenencia, el uso disminuye, lo cual nos podría hacer pensar que en realidad el problema del acceso es un problema muy importante que hay que resolver. Pero más allá de resolver el acceso, estamos viendo cómo el facilitar que las personas adquieran habilidades para usar estos dispositivos y estas tecnologías parece que también es un tema muy importante. Parece que no resolvemos todo con garantizar acceso, sino que hay que hacer una serie de planes e implementar estrategias para poder garantizar el uso.
Hablar de los obstáculos que enfrentan las personas mayores para usar las tecnologías sería una conferencia en sí misma. He delimitado algunos de los obstáculos, algunas de las posibles estrategias y ahora les voy a presentar algunos de los modelos que se han propuesto de cómo las personas mayores aprenden a utilizar las tecnologías y se apropian de esas herramientas. Este es un modelo que está centrado en las personas, donde las personas autoras nos proponen que el primer nivel de apropiación son las relaciones interpersonales y los sistemas de apoyo. Es decir, las personas mayores empiezan a usar tecnologías para estar en relación con su familia, con sus seres significativos y para obtener y brindar apoyo. Ese sería un primer nivel de apropiación y de aprendizaje. Un segundo nivel tendría que ver con la utilidad. Después de que satisfacemos estas necesidades de interacción y de apoyo, entonces empezamos a utilizar las tecnologías para realizar actividades prácticas de la vida cotidiana, obtener información, accesar a servicios, comprar productos, etc. Y un tercer nivel y el más avanzado de este modelo sería la pertenencia a comunidades virtuales. Es decir, nos salimos de nuestra comunidad local y empezamos a interactuar con personas en otros contextos y en otras realidades, y esto incluye salas de chat, actividades de ocio, listas de servidores de juego en grupo, etc. Otro modelo que nos habla de cómo las personas mayores aprenden y se apropian de las TICs es este que tenemos en pantalla, que nos dice que también hay distintos niveles. El primer nivel y el nivel más básico sería aprender a conocer. Y luego cada uno de esos niveles se divide en 3 dimensiones. Este primer nivel, aprender a conocer, tendría que ver en el nivel personal, conocer nuevos recursos sobre salud, tener un acceso inmediato a la información. En el nivel social, tendría que ver con mantenerse actualizado sobre actividades locales y en otras comunidades y además encontrar y pertenecer a comunidades en línea que sean personalmente relevantes. Un tercer nivel tendría que ver con el trabajo para aquellas personas que se mantienen activas, que sería aprender nuevos métodos basados en las TICs y nuevos medios para buscar oportunidades de trabajo. En el segundo nivel, en el de aprender a hacer, en la dimensión personal tendría que ver con poder realizar actividades prácticas de la vida cotidiana, poder tener acceso a recursos que incidan en el mantenimiento y mejoramiento de la salud. Y en el tercer nivel es el nivel más elevado de este modelo, estaría en aprender como una finalidad en sí misma. Recuerda, mantenernos aprendiendo durante toda la vida. Y aquí se incluyen actividades como el entrenamiento cognitivo basado en juegos y aprendizaje o el participar en procesos de aprendizaje para el desarrollo personal. Tomando en cuenta los potenciales de las TIC para apoyar procesos de envejecimiento saludable, los modelos de aprendizaje y apropiación de las TICs, aquí voy a presentar algunas propuestas de posibles intervenciones para fomentar el mantenimiento de las habilidades cognitivas y la interacción social. Una posible intervención que hemos llevado a cabo en el país son los protocolos de reminiscencia. Los protocolos de reminiscencia trabajan con un tipo de memoria particular que es la memoria autobiográfica, que es una memoria que tiene que ver con los recuerdos del sí mismo. Es una memoria explícita, muy específica, que tiene que ver con las memorias del sí mismo en el pasado, en un tiempo y en un lugar particular. ¿Cuáles son las funciones de la reminiscencia y de la memoria autobiográfica o la memoria del sí mismo? Hay una función interpersonal, es decir, que nos permite a través de nuestros recuerdos de nosotros y nosotras mismas en el pasado,
modular y mediar nuestras relaciones en el presente. Tiene una función social que es al compartir estos recuerdos con otras personas, pues evidenciar las vivencias en común, evidenciar aquello que compartimos, aquello que nos diferencia, experimentar sentimientos de empatía, de solidaridad, de colaboración. Y finalmente tenemos la función cognitiva. En esta función de la memoria autobiográfica, lo que se propone es que estimulando aquellos componentes de la memoria autobiográfica, también estimulamos el bienestar en el sistema cognitivo general y otras funciones cognitivas. Un protocolo de reminiscencia es cuando uno le solicita a una persona que recuerde algunas experiencias específicas en su pasado y que las narre. En este caso, se trató de una intervención mediada por tecnologías de la información y la comunicación, en la que usamos un Moodle como el ambiente de aprendizaje en un aula virtual. Las personas mayores podían entrar, acceder a las actividades de aprendizaje. También teníamos actividades presenciales, otras actividades sincrónicas en línea, etc. En el caso del protocolo de reminiscencia, esta era algunas de las actividades que las personas tenían que realizar. Entonces ellas entraban al Moodle, leían las instrucciones y en este caso se les pedía recordar algunas experiencias que tuviesen que ver con el tema de reminiscencia y tiempo libre. Nosotros usamos el protocolo de reminiscencia de Mónica Salazar del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, les pedimos a las personas que hagan una historia que contengan los siguientes elementos, que llamamos claves de memoria. Cuéntenos tantos detalles como les sea posible sobre su historia acerca del ocio y el tiempo libre. Díganos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes estaban con usted en ese momento? ¿Dónde pasó el hecho que relata? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo se sentía usted en ese momento? Cuéntenos, ¿en qué momento de su vida ocurrió? ¿Cuántos años tenía usted? Comparta, porque ese recuerdo es particularmente significativo para usted. Comparta qué sentimientos le provoca ahora en el presente compartir este recuerdo. ¿Cómo se siente ahora que nos lo está contando? Una vez que las personas elaboraran este relato en el formato que les fuera accesible, les pedíamos publicarlo en un grupo privado de Facebook y responder algunas preguntas generadoras que se pudieran hacer en el post. A otras personas, en lugar de publicarlo en Facebook, les pedíamos que elaboraran blogs personales en Blogger. Y en ese grupo privado que teníamos, eran varios grupitos de 10 personas cada uno. Las distintas personas que participaban podían leer la historia, comentarla y realimentarla. Este es un ejemplo de una de las historias compartida por una persona participante. En este caso, se trataba de la vivencia de un día en la etapa de escuela. Vemos que la persona relata su historia de manera verbal. Sus compañeros pueden reaccionar a la historia y pueden comentar. Este segundo ejemplo tiene que ver con la historia del tiempo libre. Esta persona compartió su historia, pero además su nieto le hizo un dibujo para complementar la historia del tranvía que había compartido y entonces esta señora lo publica en el espacio del Facebook. Vemos entonces cómo tenemos la oportunidad de estimular una función de memoria particular, la memoria autobiográfica. Tenemos la oportunidad de que las personas compartan estos recuerdos, interactúen alrededor de estos recuerdos, pero en este caso en particular, además
tenemos la oportunidad de que se fomente la interacción intergeneracional. Pues esta señora involucra a su nieto en el proceso, en el proyecto, y se da pie para que ella pueda establecer este tipo de interacción con una persona menor de edad de su familia. En cuanto a los resultados más formales, hay un artículo al final, creo que incluyo las referencias de los artículos que hemos publicado sobre estas temáticas. Si no, por favor, siéntanse en libertad de solicitarlas al correo electrónico. Bueno, ¿qué pasó con estas historias de reminiscencia que nos compartieron las personas participantes? La mayoría de estas historias tienen un sentido de cronología, es decir, las personas se acuerdan cuándo sucedió, qué edad tenían, en qué periodo de la vida se encontraban. La mayor parte de estas historias, además, no solo recordaban eso, sino que nos ofrecen una presentación completa y detallada de los eventos. Nos cuentan secuencialmente cómo ocurrieron esos eventos, quiénes estaban en esos eventos, etc. Y pues 2 personas hicieron relatos muy generales, por lo tanto no podríamos clasificar la coherencia de la narrativa y el orden. Luego tenemos cómo se distribuyeron en el tiempo estas historias. Vemos que la mayoría de las historias tienen que ver con la niñez entre los 0 y los 11 años, y luego la siguiente etapa vital relevante en las historias obtenidas fue en la etapa adulta. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué las personas mayores comparten siempre recuerdos sobre la niñez. Bueno, esta es, según la psicología del desarrollo, una de las tareas primordiales cuando nos encontramos en la etapa de la vejez, que es revisitar, reelaborar y resignificar nuestras experiencias vitales. Así como una de las tareas fundamentales cuando somos niños y niñas es aprender a caminar y aprender a hablar. Bueno, cuando nos encontremos en la etapa de vejez y las personas que ya se encuentran en esa etapa, esta es una de las tareas fundamentales. Darle un significado de cierre, un significado nuevo a las experiencias que se han vivido. En cuanto a la valencia emocional de estas historias, la mayoría de las historias tienen una valencia positiva, es decir, las personas experimentaron estados emocionales positivos al recuperar, reelaborar y narrar estas memorias. Y luego, bueno, ¿qué función cumplió esta reminiscencia en la vida de las personas? Entonces tenemos que la mayor parte de las reminiscencias que se recuperaron en el proceso sirvieron a la función interpersonal, es decir, para mediar relaciones con otras personas, para replantearme cómo yo me estoy relacionando con algunas personas, y también cumplieron una función social, que es estimular empatía o sentir empatía, solidaridad por los relatos de otras personas. Otra posible estrategia o intervención que podemos usar para estimular el rendimiento cognitivo son los juegos cognitivos en línea. Hay muchas alternativas en el mercado, o si ustedes son expertos programando, pueden diseñar sus propias tareas. De manera general, estas tareas de estimulación cognitiva o de entrenamiento cognitivo tienen que ver con tareas clásicas de la psicología que se van adaptando a componentes más lúdicos para poder estimular estas funciones. La mayoría de los juegos en línea tienen como objetivo estimular funciones superiores. Estas funciones se llaman funciones ejecutivas, que son las funciones que tienen que ver con el nivel más alto del pensamiento humano. Tiene que ver con planear y establecer metas,
con organizarse, con establecer prioridades, con memorizar información relevante, con estar abiertos al cambio y a la flexibilidad. Cuando todo mi planeamiento, toda mi organización, todo mi establecimiento de prioridades no funciona, entonces reaccionar de manera flexible, adaptarme a las circunstancias y hacer nuevos planes, organizarme nuevamente, porque, bueno, lo que tenía planeado no funcionó o no se adaptó a la realidad. Y también tiene que ver con el automonitoreo y la evaluación. Una vez que establezco mis metas, que establezco mis objetivos, pues también voy monitoreando qué tanto voy alcanzando los propósitos y voy ajustando. El proceso de flexibilidad cognitiva, de adaptarme a los cambios, a las circunstancias, a las demandas del medio ambiente, es una de las competencias más importantes en el área cognitiva. Aquí hay un ejemplo de un juego cognitivo en línea. Como les digo, son tareas clásicas de la psicología. En este caso tiene que ver con la memoria de trabajo, que es una función fundamental del sistema de memoria. La memoria de trabajo nos sirve para recortar la información del corto plazo. Yo almaceno en mi memoria de trabajo información que necesito en el corto plazo, la utilizo y luego esa información probablemente no va a pasar a otro sistema de memoria más estable en el tiempo. La memoria de trabajo, dicho sea de paso, es una de las funciones cognitivas que declina con la edad en el proceso de envejecimiento normativo. Es decir, a todos y a todas nos sucederá en algún momento que podamos tener algún nivel de declive en la memoria de trabajo cuando estamos envejeciendo. En este caso, les pedimos a las personas participantes que accesaran a este juego en línea, que como les digo, hay muchas opciones comerciales, y que jugaran al menos 20 horas en un periodo de un mes. Entonces, normalmente las personas lo que hacen es accesar y tener una sesión de juego diaria que tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos y se les comparten 5 juegos distintos. Acá tenemos los resultados de los juegos en línea y lo primero que tenemos es el periodo en que jugaron. Vean que la intervención se realizó entre los años del 2010, la investigación, las intervenciones se siguen realizando ahora, pero la investigación para tener evidencia de que esto funciona, de que esto es bueno, de que vamos a hacer una intervención basada en evidencia y no basada en intuiciones, la realizamos en el 2016 y 2017. De marzo a mayo del 2016, la intervención conjunta estaba corriendo, entonces teníamos contacto con las personas participantes de manera semanal, incluso hasta 3 veces por semana, por lo que la presencia del equipo investigador podría ser un ejemplo, un elemento, perdón, que influyera en que las personas se mantuviesen jugando. A partir de junio ya no hubo ningún contacto con las personas participantes. Pero si ustedes ven, a pesar de que no había contacto alguno con las personas participantes, estas se mantuvieron jugando incluso un año después de la intervención. Es decir, se mantuvieron jugando de manera independiente y autónoma, sin que nadie les dijera, sin que nadie les recordara, sin tener ningún tipo de compromiso. Lo cual quiere decir que esta probablemente es una estrategia atractiva en tanto se mantiene en la vida cotidiana de las personas mayores. Luego, nosotros en los resultados encontramos que efectivamente hubo una mejora estadísticamente significativa en todas las habilidades entrenadas. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿qué de todas las posibles variables que hay, incluyendo el azar,
qué variables podrían influir en esta mejora de las distintas funciones ejecutivas entrenadas. Entonces nos dijimos, bueno, la primera variable que podría explicarnos eso debería ser el número de veces que la persona jugó. Es decir, la cantidad de horas de tiempo invertido en el entrenamiento. Otra posible variable sería la edad. Las personas más jóvenes tienen mejor rendimiento. El nivel educativo, por ejemplo, a lo mejor las personas que tienen un mayor nivel de educación rinden mejor. Y bueno, tener una actitud positiva hacia la tecnología. Metimos todas estas variables en un modelo de regresión multilineal y obtuvimos que la única variable que explica la mejoría en el rendimiento es el número de veces jugado. Es decir, es el número de veces que una persona jugó un mismo juego. Entonces vemos como cualquier persona, independientemente de su edad, su nivel educativo, su actitud hacia la tecnología, podría verse beneficiada con este tipo de intervenciones. Hay algunas cuestiones que es necesario discutir, que no tenemos la receta ni la respuesta definitiva en este momento en cuanto a las intervenciones de este tipo con personas mayores. Un primer punto tendría que ser, bueno, ¿con qué tipo de personas mayores vamos a trabajar? Porque el grupo de las personas mayores es muy heterogéneo, muy diverso. Entonces tendríamos que tomar en consideración no solo su perfil general, el perfil general de las personas con las que vamos a trabajar, sino además el perfil de usuario TIC de esas personas. ¿Qué tanto conocen? ¿Qué tanto interactúan con la tecnología? ¿Qué tan familiares o poco familiares les son algunos dispositivos y algunas aplicaciones? Y el establecer ese perfil inicial nos va a permitir identificar desafíos metodológicos y conceptuales para cada intervención particular. La investigación nos dice en el país que para que estas intervenciones sean exitosas con las personas mayores, se deben incluir contenidos que estén relacionados con los cambios que ellos y ellas experimentan en el proceso de envejecimiento y en la etapa de vejez. Algunas temáticas que hemos identificado como relevantes de incluir en las intervenciones son los cambios asociados a la edad, las emociones, los estereotipos que hay alrededor de las personas mayores y las TICs y el apoyo social. Y en esto del apoyo social me voy a detener un momentito porque muchas veces hemos visto la relación TIC, persona mayor, como una relación individual, como una relación binaria, el aparato, la aplicación y la persona mayor. Sin embargo, nuestras investigaciones nos dicen que hay que involucrar a todos los actores sociales involucrados, es decir, el entorno. Recuerden lo que nos decía la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Soy yo y mis capacidades, pero también el entorno en el cual me desenvuelvo. Y entonces en el apoyo social deberíamos incluir a las familias, que son muy malas, apoyando a las personas mayores para aprender a usar los TICs, a las personas docentes que les enseñan, a las instituciones y a una serie de actores sociales que podrían apoyar de manera directa el que las personas mayores usen las tecnologías en su vida cotidiana. Otro aspecto importante es la validez ecológica, es decir, el diseñar intervenciones que luego, cuando se termine el proyecto, cuando se termine el programa, las personas puedan seguir implementando en su vida cotidiana. Y esto va a tener algunos requerimientos de diseño que apunten a la transferencia de las actividades a los escenarios cotidianos. A usar primero los dispositivos personales de las personas mayores y luego hacer esa transición entre el espacio de aprendizaje formal a la vida cotidiana.
Algunas de las discusiones que también están vigentes es ahora el potencial de estas intervenciones para mediar intervenciones psicológicas. Bueno, este año y el año pasado lo hemos visto más que evidenciado en el contexto de pandemia por el COVID, como muchas de las intervenciones que anteriormente se hacían presencialmente pueden ser mediadas por TIC y pueden dar resultados positivos. A lo mejor no dan los mismos resultados que las intervenciones presenciales, pero siguen siendo aportes positivos en la cotidianidad de las personas mayores. Esto ya lo ahondé un poco más arriba, que es discutir, tener estas conversaciones sobre cómo podemos apoyar el aprendizaje de las TIC de las personas mayores, el promover la independencia y la autonomía de las personas mayores cuando utilizan las TIC. Muchas veces nosotros vemos el uso de las TICs como un medio para accesar o para desarrollar otras habilidades. Sin embargo, la invitación aquí es a cambiar la postura y ver el uso de las TICs como un acto de autonomía e independencia en sí mismo. Entonces, las personas que estemos interesadas en esta temática, deberíamos diseñar intervenciones que apunten a que las personas mayores sean usuarios eficientes, eficaces e independientes de las TIC. Y bueno, esto tiene un reto particular que es, bueno, definir quiénes serían las personas que pueden mediar y facilitar estos procesos. En la presentación de hoy yo he hablado de dos intervenciones que tienen que ver con el rendimiento cognitivo y tienen también que ver con la interacción social, en tanto estas actividades de aprendizaje se comparten, se socializan en redes sociales o en blogs personales, pero son intervenciones específicamente psicológicas. Entonces, por ejemplo, el tipo de intervenciones que yo he comentado el día de hoy tendrían que estar mediados por personas con formación en psicología. Y luego de ahí deberíamos empezar otra reflexión de, bueno, desde otras profesiones, qué otras intervenciones se pueden hacer, apuntando a cuáles resultados, identificando claramente la relevancia y además identificando claramente la evidencia que nos diga que son intervenciones apropiadas y efectivas. Para terminar mi participación por el momento, como les digo, podemos seguir en contacto si alguna tiene interés en la temática. Voy a presentarles algunas de las conclusiones. En las fotos abajo hay fotos de algunas de las intervenciones que hemos hecho con personas mayores en el país. Bueno, la primera conclusión es que las estrategias para la estimulación cognitiva y la interacción social deben incluir oportunidades para compartir el conocimiento personal, las experiencias de vida e incorporar el entretenimiento. Bueno, ahora hay un área importante de gamificación o de aprendizaje lúdico en el que ustedes probablemente han tenido alguna cercanía, pero bueno, es importante que esta experiencia, que estas intervenciones no se sientan como intervenciones formales de aprendizaje, porque las personas mayores ya se encuentran en otra etapa vital donde la socialización, el entretenimiento, el aprendizaje visto desde otra perspectiva es relevante. La otra conclusión es que este tipo de intervenciones sobre las cuales tenemos evidencia científica pueden ser alternativas eficientes en términos de costo-beneficio, es decir, son mucho más baratas que tener personas con deterioro cognitivo, son mucho más baratas que hacer intervenciones individuales de manera presencial. Entonces podrían ser eficientes en términos de costo-beneficio para intervenciones enfocadas en prevenir las consecuencias negativas del envejecimiento. Léase deterioro cognitivo y procesos de trastornos neurocognitivos. Pues
esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Nuevamente me disculpo por no haber podido estar de manera presencial sincrónica en este evento, pero pues no quise desaprovechar la oportunidad de compartir sobre la temática. Acá están mis medios de contacto personal. Si hubiese alguna duda, alguien quisiese enviar un comentario, una pregunta o algunas reflexiones. La idea de esta presentación también es invitarles a reflexionar sobre posibles intervenciones con personas mayores y tecnologías, pues todas las invitaciones y las provocaciones a la conversación, a la reflexión y al compartir sobre la temática son muy bienvenidas. Les agradezco muchísimo su atención y espero que disfruten todas las intervenciones planeadas para el día de hoy. Buenos días.